Pero, Bueno, bueno, ¿estamos? bueno, vamos. ¿Sí? Sí. ¿Hay un eco? Ya no. Ya no. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, este encuentro, Encuentro. eh, como estaba pautado, lo hacemos por Zoom, ¿sí? Después vamos a retomar la presencialidad, como hemos hecho hasta ahora. Estamos en el quinto encuentro. En este quinto encuentro lo que vamos a hacer es dar continuidad al inicio de este bloque temático 3 que fue en el encuentro anterior, ¿sí? En el encuentro anterior dijimos, bueno, vamos a empezar a trabajar ya este bloque temático 3 que es el de problemáticas agropecuarias. Como siempre, les recordamos, ¿no es cierto?, ver el material antes, ¿no es cierto?, de cada encuentro para saber cuál es el objetivo, ¿no es cierto?, de lo que vamos a hacer en el encuentro y qué actividades, en definitiva, vamos a llevar adelante. En cuanto al objetivo de este bloque temático 3, ahí como está indicado, es lograr una aproximación a las problemáticas, ¿no es cierto?, generales de la ingeniería agronómica, pero fíjense que hacemos hincapié en este particular en el que dice concibiendo la realidad agropecuaria como un sistema complejo. Y dentro de lo que es un sistema complejo es en donde interactúan múltiples variables, ¿sí? Lo que vamos a hacer, ¿no es cierto?, es analizar las características más importantes de las problemas, de las actividades agropecuarias y cuáles son los procesos que están involucrados en ella. Lo otro es que vamos a entrar a desmenuzar un poquito más, a analizar un poquito más qué es esto del enfoque de sistemas para abordar lo que son las producciones agropecuarias y ver cuáles son estos componentes de la problemática agropecuaria, por ejemplo, el ambiental, el ecológico, el tecnológico productivo, etcétera. Y todo esto estaba contenido en este texto número 5, ¿sí?, en la entrega didáctica, ahí en las páginas 96 a 109, que también este texto está en el aula virtual en la parte de las clases, ¿sí? Bueno, antes de entrar a ver, a repasar algunos conceptos de esto que habíamos dicho desde un inicio, ¿no es cierto? Prácticamente desde el primer encuentro de lo que era un ingeniero agrónomo, ¿sí? Vamos a hacer un par de comentarios respecto del TP que les habíamos dicho, ¿no es cierto?, que tenían que hacer. Bien, ¿querés dejar de compartir? Dale. Bueno, voy a compartir yo ahora. Esperen que quiero encontrar lo que tenía que compartir. Aguárdenme un segundo. Un segundito. Ahora sí. Mm. ¿Están viendo ahí ahora? Ahora sí. Bueno, Sí, ahora aclaro se ve. que esto no es de esta comisión, pero vale el ejemplo. La vez pasada creo que también habíamos hablado, algo se mencionó, esta comisión de las ayudas que hay ahora para hacer los trabajos, que en algunas son bienvenidas, pero también habíamos dicho que había que usar mucho criterio propio, ¿sí? Para poder utilizar esas ayudas externas. Hoy es muy usual que usen la inteligencia artificial, pero lamentablemente el uso no siempre es el adecuado. La inteligencia artificial es justamente artificial y en realidad no es una inteligencia, sino lo que hace es juntar información de otras fuentes que ya están en la web y armar algo más o menos como lo que uno le pide, pero también se equivoca y se equivoca muy feo a veces. Y el problema es cuando en vez de ser una ayuda, termina siendo el instrumento que utilizan para hacer los trabajos. No lo digo por ustedes en particular, ya les digo porque el ejemplo que les doy es de otra comisión, pero justamente es un ejemplo bien burdo, pero para que lo vean y lo tengan en cuenta.
de lo que pasa cuando utilizan por ahí inteligencia artificial sin analizar lo que están escribiendo. No sé si llegan a ver eh, lo que figura ahí, ¿sí? En cuanto a personal del tambo. Se supone que estaban analizando el tambo de la universidad, por lo tanto tenían que haber puesto la información que les pasó el médico veterinario, ¿sí? En la charla del otro día. Y aquí que ponen personal administrativo, peones de criadero, peones de forestación. Yo quise saber en qué momento Gustavo habló que había forestación en el tambo. Tractoristas, peones de a caballo, dos peones de a caballo y cuatro tractoristas. Y lo peor viene ahora porque dice que hay un encargado de tambo y cinco peones de tambo, incluyendo al envenenador. ¿Sí? Como verán, alguien que tiene una imaginación muy frondosa, no sé qué le habrán preguntado a la inteligencia artificial y de qué tambo tiene envenenador. Yo sabía que la leche de vaca, alguna gente dice, algún nutricionista dice que es mala para el adulto, pero no pensé que era porque había envenenadores en el tambo. ¿Sí? O sea, vale esto como un ejemplo, ya les digo, bastante burdo de lo que puede pasar con la inteligencia artificial. Lo que le decimos, siempre es, uno la puede utilizar como herramienta, por ejemplo, qué sé yo, para mejorar la redacción, pero no para pedirles que les haga el trabajo, porque pasan cosas como estas. O sea, siempre uno tiene que, puede utilizarla como herramienta si es necesario, tampoco es obligatorio, es más, es deseable que ustedes hagan el trabajo por ustedes mismos y que se equivoquen porque a veces se aprende más por los errores que por los aciertos, porque uno acierta y pasa, pero cuando hay un error, por ahí el docente para y uno aprende más cosas que cuando uno hace bien las cosas. Y que no pase esto, ¿sí? Que no sucedan cosas como esta. Y también, bueno, lo vemos en la resolución de muchos trabajos. Así que sepan considerar cuándo la tienen que usar, cuándo no, y siempre que se use es una herramienta que ayuda, pero no reemplaza el trabajo. Y siempre tiene que haber criterio propio y conocimiento propio para analizar lo que la IA te está devolviendo. ¿Sí? Así que bueno, vamos a seguir hablando de esto seguramente cuando avancemos con el TFI, pero queríamos comentarle esto. Igualmente, si alguno quiere revisar el trabajo, va a quedar abierto el TP3 hasta el martes que viene. Como encima el lunes tenemos la ida al tambo, entonces si alguno quiere mejorar, arreglar o algo, el TP3 queda abierto, o sea, no lo vamos a corregir hasta la semana próxima. Así les damos el tiempo para que lo revean o agreguen cosas si alguno puede ir al tambo la semana que viene. Así que yo nada más, no sé si quieren arreglar algo, agregar. Silvia, Mauricio, Jackie. No, eso no. Sí, solamente, ¿no es cierto?, reafirmando lo que ya habíamos dicho. O sea, nosotros no estamos diciendo de que no usen esta herramienta, ¿sí? Es más, es una muy buena herramienta, pero es una herramienta. Y como herramienta, ¿no es cierto?, uno tiene que controlar lo que la herramienta devuelve, ¿está? Entonces, varias veces nos van a escuchar a nosotros comentar que lo que pretendemos es que ustedes usen criterio, lo que Susana estaba comentando, en lo que es la elaboración del producto, el TFI. Porque copiar y pegar nosotros de base, ¿no es cierto? Sabemos que ustedes saben copiar y pegar. La cuestión es que quede algo armado, coherente, ¿no es cierto? Entendible. Y lo que también comentó recién Susana es que, bueno, hay trabajos en donde se ven que hay una redacción, ¿no es cierto?, coherente, muy armónica, etcétera, pero que en principio nos cuesta creer que la han hecho ustedes y que eso es 100% lo que da las herramientas de inteligencia artificial. En esos casos, lo que nosotros le vamos a pedir a ustedes es que pasen y las expliquen, ¿sí? ¿Está? O sea, ustedes tienen que entender el trabajo o el producto de lo que están entregando. ¿Sí? Bueno, entonces ahora sí, seguimos con esto.
Ya desde, de nuevo, desde el primer encuentro, cuando empezamos a hablar de esto, habíamos comentado de que el ingeniero agrónomo, ¿no es cierto?, intervenía en lo que era la problemática agropecuaria, en la problemática del quehacer agropecuario en cuanto a la prevención y resolución. Ahora vamos a incluir, ¿no es cierto?, un nuevo término que es obviamente el diagnóstico de situación frente a esta problemática en particular que cada uno, ¿no es cierto?, vaya a poder enfrentar o presentar, y que para eso usábamos herramientas. Y dentro de las herramientas que son eso, son herramientas para usarlas frente a los desafíos que nos presenta esas problemáticas agropecuarias, ¿sí? Y estas herramientas habíamos dicho de que teníamos dos grandes tipos de herramientas, obviamente que no son físicas, sino que son herramientas intelectuales, y una es la que estuvimos viendo y trabajando y ejercitando, ¿no es cierto?, en el bloque temático 2, que es el del método hipotético deductivo. Y esa herramienta básicamente la utilizamos frente a esa situación en la cual había una pregunta, había una situación en particular y lo que ocurría es que no sabíamos o no teníamos la respuesta a esa pregunta. Bueno, en esos casos de ausencia de desconocimiento, el objetivo específico, volvemos a lo mismo, el objetivo, perdón, el problema específico era justamente ese, el desconocimiento sobre eso sobre lo cual estábamos en ese momento, en esa situación en particular. El caso de la lamparita y de todos los ejemplos, ¿no es cierto?, que ya estuvimos viendo. Y también en aquel momento, sí, dijimos que también la otra herramienta, ¿no es cierto?, que íbamos a poder utilizar, que íbamos a utilizar, era el enfoque de sistema. Para los casos en los cuales, básicamente, ese obstáculo, ese problema que eran los obstáculos para alcanzar los objetivos que nos habíamos propuesto, no era el desconocimiento de aquello, sino que era una situación compleja en donde intervenían muchos elementos o muchos factores, ¿sí? En esa situación, en ese tipo de problema, es cuando íbamos a intentar utilizar esta otra herramienta que es la del enfoque de sistema. Bueno, estamos viendo, ¿sí? Estábamos viendo el tema este de producciones agropecuarias, la problemática, ¿no es cierto?, que hay en el quehacer agropecuario y vamos a empezar a aclarar lo que las producciones agropecuarias son justamente las actividades que se generan en el ámbito agropecuario y que generan productos. Y ese tipo de productos, mejor dicho, esos productos pueden ser agrícolas, ganaderos, forestales y también tengamos en cuenta de a dónde van a ir a parar justamente esos productos, que son a los respectivos mercados, los mercados en donde se van a colocar y se van a comercializar esos productos. Ahora, estas actividades tienen una gran relación, una gran dependencia, ya sea con el recurso natural suelo, en general, en la mayoría de los casos, estas producciones agropecuarias se desarrollan sobre, o mejor dicho, con el uso de este recurso, el recurso suelo. También dijimos que tenían una gran dependencia de la cuestión climática. Imaginen, ¿no es cierto? Todos hemos visto por ahí en los noticieros lo que ha estado pasando, por ejemplo, en Córdoba, Santa Fe, Tucumán, en donde hubo lluvias torrenciales, en donde hubo pueblos enteros, ¿no es cierto?, que se inundaron. Bueno, eso trasladarlo al sector agropecuario de esas regiones. O sea, tenemos en general una gran dependencia de estos factores climáticos. Y por otro lado, también consideramos lo que es la naturaleza biológica del proceso productivo. Y cuando hablamos de naturaleza biológica, estamos hablando justamente de en cuánto tiempo se da, o sea, la velocidad en que se va a dar esa producción en particular. Ahí en las imágenes que tenemos ahí, bueno, a la derecha, ¿no es cierto?, hay unas líneas, ¿no es cierto?, de lechuga
y a la izquierda de esas imágenes hay un frutal que son manzanas. En realidad, aunque todavía no hayamos visto nada de este tema en particular, la imagen, ¿no es cierto?, o la idea general que podemos tener sobre estas producciones en particular es que, por ejemplo, las producciones Ah, hortícolas de hoja, como acelga, espinaca, lechuga, etcétera, son producciones que se dan en un tiempo relativamente breve, y estamos hablando relativamente breve de algunas semanas o algunos meses. En cambio, cuando hablamos, ¿no es cierto?, de la producción de frutales en general, de carozo, pepita, no estamos hablando de semanas o meses, sino que estamos hablando prácticamente de años. Algo similar también ocurre en las producciones animales. Lo que también tenemos que tener en cuenta, que es lo que comentó Susana, ¿no es cierto?, en el encuentro anterior y que también comentó el veterinario Carulo, ¿sí?, Gustavo Carulo, es que estas producciones agropecuarias se desarrollan en establecimientos, que son los establecimientos agropecuarios. Y acá recordar lo que había comentado, ¿no es cierto?, el veterinario Carulo, ¿sí? Que como profesionales nosotros no vamos a interactuar con las vacas o con el cultivo en particular, sino en establecimientos en donde vamos a interactuar con la gente que lleva adelante todas estas actividades. O sea, el factor humano obviamente es una característica distintiva. Entonces, dentro de lo que son los establecimientos agropecuarios, lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando uno va a analizar un sistema productivo, en realidad lo va a hacer en algún establecimiento agropecuario en particular. Por lo tanto, una misma actividad, ¿sí?, agropecuaria, la que habíamos comentado tambo, va a tener elementos comunes, obviamente, con otro establecimiento donde se desarrolla la actividad tambo, pero las características particulares del establecimiento pueden llegar a ser netamente diferenciales. Por ejemplo, las dos imágenes de ahí abajo, un tambo, un establecimiento tambo chiquito, ¿sí?, en donde el ordeño se hace manual y va a tener obviamente una escala, una magnitud X, y en contraposición a la otra, que es un ordeño mecánico, en donde ya lo que normalmente decimos, y después vamos a adentrar un poco más en esto, lo que es el nivel de tecnificación de ambos establecimientos es totalmente diferente. ¿Cuáles son estas o algunas, ¿no es cierto?, de las diferencias más importantes que hacen a los establecimientos agropecuarios? Ya no a la actividad, sino a los establecimientos. Lo que comentamos también vez pasada y se ve muy, muy, muy en la realidad, en el campo, en el territorio, lo que es el norte, ya sea el noreste o el noroeste argentino, con una misma actividad de un establecimiento acá en la región pampeana, que es la localización geográfica, el suelo, el clima, las condiciones, ¿no es cierto?, de producción, la infraestructura vial, etcétera. Todo eso es un factor determinante frente a una misma producción en establecimientos agropecuarios diferentes. El perfil socioeconómico del productor, el tipo jurídico, nosotros ya tuvimos un ejemplo, ¿sí? Ahora lo vamos a retomar, en lo que es el tambo de la universidad. El productor, el propietario, ¿no es cierto? En este caso, el tambo de la universidad, lo vamos a ver, pero no es una persona física que es la que decide qué es lo que se hace y cuándo se hace. Los diferentes aspectos, ¿no es cierto?, en la cuestión de la producción particular, que está directamente relacionado con lo anterior, la cuestión de la nutrición, la sanidad, la genética que se maneja, el tipo de manejo particular que hay en interacción con todos estos otros elementos, las instalaciones y la maquinaria. Otro punto, ¿sí?, es el tema de la comercialización, ya sea el acondicionamiento, la mejora, ¿no es cierto?, el proceso que se le agrega a un producto en ese establecimiento, los mercados, los tipos de mercados que hay en los diferentes lugares y obviamente la forma de comercialización. Y también
el personal involucrado, que es el que va a llevar adelante el proceso productivo. Tanto la cantidad de personal, la diferenciación de las tareas, la capacitación del personal, todos esos elementos también son de una importancia relativa en cuanto a definimos o caracterizamos una actividad productiva en un establecimiento agropecuario. ¿Sí? Por eso es lo que decimos, van a tener características comunes, van a tener, ¿sí?, problemas similares, ¿no es cierto?, comunes, por ejemplo, algo que normalmente no se maneja, ¿no es cierto?, en estas actividades, que es el precio final del producto. El precio final del producto, si es bueno, va a ser bueno para los dos, si es malo, va a ser malo para los dos. Y las realidades, ¿no es cierto?, específicas de cada establecimiento agropecuario. Acá entonces vamos a retomar ese concepto que habíamos dado, ¿no es cierto?, como problema. ¿Sí? Estamos hablando de problemáticas agropecuarias, de la problemática que se da en los establecimientos agropecuarios. Y retomando ese concepto que habíamos visto prácticamente desde el primer encuentro, el problema lo podemos visualizar como ese elemento o conjunto de elementos que en realidad constituyen un obstáculo para alcanzar los objetivos que en este caso, el establecimiento agropecuario propone alcanzar. Y para hacer frente a esos problemas, ¿sí? Dijimos que íbamos a utilizar entonces estas herramientas, ¿sí? Y en este caso, acuérdense lo que estuvo comentando el veterinario Carulo, ¿no es cierto?, en el encuentro anterior, siempre estuvo, ¿no es cierto?, en el discurso que dio, en la exposición que dio la palabra sistema, sistema productivos, componentes, complejo, complicado. Bueno, para hacer frente, ¿no es cierto?, a situaciones como esa, dijimos que la herramienta que íbamos a tratar de explicar y después para usarla es justamente el enfoque de sistemas, que es aplicar o tener una visión sistémica. Hasta ahora, ¿alguna pregunta? ¿Hay alguna Eh, pregunta? Profe, sí, sí, no sé, depende de los factores, como dijo, ambientales, el suelo, los cultivos. ¿No entraría también ahí el mercado, economía? Sí, fíjate que recién hicimos mención, ¿sí?, Sí, lo vi después. a el tema de mercado. ¿Y por qué hacemos mención al tema de mercado? Porque parte del objetivo, ¿no es cierto?, de un establecimiento agropecuario, por ser el establecimiento donde se desarrolla una actividad productiva, se van a obtener productos. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con esos productos? ¿Nos vamos a poner contentos porque los obtuvimos? No. ¿Sí? Esos productos tienen que ir al mercado. Entendiendo el mercado, después lo vamos a ver con más detenimiento a este punto en particular, como ese espacio, ese lugar real o ficticio en donde se van a comercializar los productos. ¿Está? Y no tenemos un Sí, único tipo de mercado. Esto lo vamos a ver después, pero la realidad es que no tenemos un único tipo de mercado. Entonces, lo importante es caracterizar el mercado, saber bien qué tipo de mercado es al que yo voy a colocar los productos. ¿Sí? ¿Vamos? sí, sí, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿No? No, profe. ¿No? Bueno, entonces, fíjense que de nuevo, acá estamos hablando que frente a estas situaciones, ¿sí?, problemáticas en donde podemos ver, percibir que es una situación compleja, compleja, ahora Alexis, compleja por la cantidad y la variedad de distintos factores, variables, componentes, ¿sí? Ahora vamos a definir un poco mejor esto, que están en juego y que en definitiva toda la interacción de todas estas cosas es lo que nos presentan los obstáculos para alcanzar los objetivos. Entonces,
Para esto, entonces dijimos, vamos a utilizar esta herramienta, que es el enfoque de sistema o la visión sistémica. Por lo tanto, acá vamos a explicar bien, primero, a qué nos referimos con el tema de sistemas. Bueno, antes de esto, Alexis era que quería preguntar algo. ¿Alguien quería preguntar algo? Toqué sin querer, profe. ¿Eh? Toqué sin querer. Ah, bueno. Disculpa. Bueno, seguimos entonces. Y estamos utilizando entonces este término, sistemas. Por lo tanto, tenemos que poder, ¿no es cierto?, precisar bien a qué nos referimos cuando hablamos de sistemas. Y sin duda, sí, sin duda, aunque, en este momento no lo veamos en profundidad, el término de este sistema a ustedes les debe resultar familiar porque hablando, ¿no es cierto?, de la escuela, desde la escuela primaria, estuvieron viendo, por ejemplo, esto, ¿sí? El sistema solar, ¿está? ¿Sí? Y lo aplicamos a esto, un sistema que es el sistema solar. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de sistema solar? ¿Eh? Es que hay una estrella, que es el Sol, y que alrededor del Sol se giran o tienen la órbita una cantidad X de planetas. ¿Estamos? ¿Sí? Pero fíjense si nos detenemos un poquito más en esto, ¿sí? En realidad, la masa que tiene el Sol es lo que genera la gravedad, ¿no es cierto?, de este cuerpo celeste, y la gravedad de este cuerpo celeste es la que, entre otras cosas, hacen que los otros cuerpos tengan su propia órbita. Nuestro planeta tiene su propia órbita. O sea, y de acuerdo a las características particulares de cada uno de estos planetas o componentes dentro de este sistema, cada uno ocupa su propia órbita. Si no, obviamente sería la película de ciencia ficción, el caos, cuando un planeta se desvíe y va a chocar contra otro. ¿Estamos? O sea, fíjense que en esto que llamamos sistema solar, de hecho, decimos que hay algo, que es el Sol, que ejerce una determinada influencia sobre otros cuerpos, que son los cuerpos celestes de este sistema, y que están dispuestos, de acuerdo a las características de cada uno de ellos, en un determinado orden. ¿Sí? Ahora todos, imagino, ¿no es cierto?, que todos habrán escuchado el tema este de la misión Artemis, que fue a la Luna, o sea que si en vez de hablar del sistema solar nos referimos solamente al tema Tierra, el tema Tierra también es un sistema simple, chiquito, porque tiene su propio satélite que orbita la Tierra, que es la Luna. O sea, nada nuevo, supongo yo, que están escuchando ahora, solo que estamos tratando de entender algo que todos conocemos bajo lo que es el concepto de sistema. Y en este muy simple sistema, Tierra-Luna, también hay un equilibrio. Hay dos componentes, Tierra y el satélite, la Luna. Y que la Luna orbita la Tierra justamente por los mismos efectos gravitatorios que el Sol hace con el resto de los planetas. Y lo interesante de esto, ¿sí?, es que se establece un orden de acuerdo a las características particulares de cada uno de los componentes. Hay un orden en el sistema solar. Y en nuestro caso, también hay un orden con nuestro propio satélite, con la Luna. De hecho, si la Luna eventualmente saliera de su órbita, se rompería ese equilibrio entre estas dos masas gravitatorias de la Luna y la Tierra. Por lo tanto, nuestro planeta también saldría de su órbita y al salir de la órbita la Tierra afectaría a la gravedad de las órbitas de los otros planetas. O sea, efectivamente hay un orden. ¿Sí? ¿Y esto qué quiere decir? Que si hay alguna variante en este sistema, va a repercutir en realidad en todo el sistema. ¿Está claro esto? Sí, ¿Eh? Porque esto es lo que, estos conceptos básicos son los que vamos a aplicar ahora a los sistemas agropecuarios. ¿Está?
¿sí? Sí, profe. Tiene un objetivo, ¿no es cierto?, que es mantener un cierto orden, tiene estos componentes que están ordenados en un determinado orden, y aunque hoy en día por ahí se discute cuál es el límite, ¿no es cierto?, del sistema solar, lo que no se discute es que el sistema solar tiene un límite. ¿Está? ¿Sí? Pero también, aparte de esto que viene de la escolaridad primaria, ¿sí? Hemos escuchado, sí, desgraciadamente por el tema de la pandemia, por ejemplo, el sistema sanitario. También, ¿no es cierto?, hemos escuchado de lo que es el sistema educativo. También el sistema judicial. ¿Cuál es nuestro sistema económico? ¿Cuál es el sistema productivo de nuestro país? ¿Sí? O sea, son términos que normalmente es- estamos frecuentados, ¿no es cierto?, de escuchar sistema esto, sistema lo otro, ¿está? Y esto es el sistema educativo que dice nacional, provincial o municipal, lo que nos está dando también una idea es de la magnitud de aquello que nos estamos refiriendo. ¿Sí? Es lo mismo que el tema del sistema solar. Entonces, si tratamos de juntar todas estas cosas de lo que estamos diciendo respecto de lo que es un sistema, ¿sí? Un sistema, ¿sí?, en realidad es un conjunto de cosas, variables, le decimos componentes. ¿Está? Un conjunto de componentes, pero esos componentes están relacionados entre sí. Lo que pasa es que actúan o constituyen, ¿no es cierto?, una única unidad. Es el sistema solar, es el sistema sanitario, es el sistema educativo. ¿Se entienden? Y que a tu vez tienen un propósito o un objetivo determinado, que es sobre lo cual funciona ese sistema. ¿Vamos? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Es un Sí, conjunto de componentes. Los componentes están relacionados entre sí, o sea, el fenómeno gravitatorio de la Tierra y de la Luna están relacionados entre sí. Actúan y todos, con todos los componentes actúan en el sistema como una única unidad y todo el sistema tiene en realidad un propósito o un objetivo. ¿Está? O sea, ¿cuáles son estos aspectos generales, no es cierto? En los ejemplos que hemos dado, bueno, tienen componentes, están relacionados, tienen un objetivo y lo que es importante que tengamos en cuenta, y lo tenemos, ¿no es cierto?, que visualizar de esta forma, todos estos sistemas tienen un límite. Y es importante, ¿no es cierto?, tener presente que tienen un límite y intentar definir cuál es el límite del sistema que estamos tratando de ver. ¿Está? Por ejemplo, lo que yo recién les comentaba, lo del sistema sanitario. Eso lo podemos aplicar a lo que pasa, por ejemplo, en el departamento o en el municipio de Luján. Es decir, cuáles son todos los centros asistenciales, los sanatorios, ¿sí? Las unidades, ¿no es cierto?, sanitarias que hay en el partido de Luján. ¿Y cuál es la interconexión entre ellos? ¿Para qué? Para la atención de las personas si llegan a sufrir algún accidente, algún problema sanitario, etcétera. ¿Está? Eso es desde el punto de vista del municipio de Luján. Ahora, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, hipotéticamente, si cualquier situación hace colapsar al sistema sanitario de Luján? Bueno, está dentro de un sistema sanitario más grande, que es el de la provincia. Ahí es cuando se empieza a ver todos estos pacientes que están teniendo, ¿no es cierto?, este problema en particular, a dónde pueden ser derivados y se empieza a ver cómo están la situación de los partidos de alrededor. Y a su vez, que eso es el sistema, ¿no es cierto?, de la provincia, y a su vez, la provincia de Buenos Aires no es la República de Buenos Aires, sino de que cualquier cosa que pueda llegar a pasar en la provincia de Buenos Aires, recuerden el tema de la pandemia, cuando nos decían, te tenés que quedar. ¿Por qué? Porque si vos te vas a otro lugar, eventualmente sos vehículo de contagio o de infección para otro u otros.
Y eso es lo que puede pasar entre provincias. Entonces, está este tema, ¿no es cierto?, de escalar la magnitud para hablar de lo que es el sistema sanitario a nivel del país. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Eh? Y estas escalas o magnitudes, dependiendo de nuevo de los objetivos que nos planteemos analizar estos sistemas productivos, por ejemplo, nos dan la idea de lo que son las distintas escalas jerárquicas. Por ejemplo, podemos empezar, ¿no es cierto?, para un sistema de cría de ganado bovino. Imaginemos, ¿no es cierto?, el tema del ganado bovino pensado como sistema productivo de cría, o sea, la obtención de un ternero por vaca. Podemos pensarlo desde el punto de vista de la vaca, o sea, ¿qué le pasa a la vaca, ¿sí? Desde el punto de vista fisiológico, anatómico, etcétera, en lo que es el proceso, ¿no es cierto?, de producción de un ternero. O sea, podemos analizarlo a ese nivel, vaca, ternero, ¿se entiende? ¿Eh? Sí, Y profe. solamente nos quedamos con entender qué es lo que pasa con ese, entre comillas, sistema productivo. ¿Sí? Y si decimos que eso eventualmente podría ser un sistema productivo, ¿qué nos imaginamos, por ejemplo, como componentes de lo que es la vaca? Y la leche, la carne, por ejemplo. La leche, la carne, bueno, acordemos que tiene que darnos, ¿cierto?, una cría, sí, El la capacidad ternero, de el producir ternero. leche, pero la capacidad de producir leche está relacionada con qué cosa. Con Con el el tambo. tiempo. No, 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 de la vaca para la cría. ¿Cómo va a estar la Con vaca? el parto. ¿Cómo va a estar la vaca? ¿Sí? ¿Cómo funcionan los distintos órganos de la vaca en lo que es ese proceso de gestación y producción de un ternero? ¿Está? Entonces, ¿cómo funciona metabólicamente ese sistema como para que efectivamente el producto sea el ternero? ¿Está? ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, pero también esa vaca en realidad está formando parte, lo que estuvo explicando Gustavo Carulo en el encuentro anterior, está formando parte de lo que es un rodeo, o sea, un conjunto de animales que comparten algunas características en común. ¿Sí? Entonces, a lo mejor no nos interesa saber lo que le pasa a la vaca en particular, sino a el rodeo o a los rodeos que están en dónde? En el establecimiento de cría. Y ahí lo que estamos haciendo es cada vez escalar la magnitud o los distintos niveles jerárquicos. Ya no me importa saber lo que le pasa, ¿sí?, o cómo funciona la vaca en lo que es la producción de un ternero. Me interesa saber cómo es el funcionamiento de el rodeo o los rodeos que están en tal establecimiento, ¿sí? Pero a su vez, de acuerdo a la escala de lo que estemos, ¿no es cierto?, tratando de analizar, más que lo que le pasa a un establecimiento en particular, me interesaría saber qué es lo que le pasa en realidad a todos los establecimientos de cría de la provincia o del municipio. ¿Cómo funciona ese sistema productivo de cría de bovinos en, ya sea el municipio, en varios municipios, o sea, un territorio, o a nivel de provincia? Por ejemplo, es común, ¿no es cierto?, cuando se hablan de estas cosas, es que seguramente en algún momento lo deben haber escuchado, cuando dicen, y la provincia de Buenos Aires interviene, ¿no es cierto?, en un tanto por ciento de la producción total de carne que se produce en el país. Bueno, es porque estaban analizando el sistema de producción de carne en la provincia. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, Bueno, sí, sí. de la misma forma, de la misma manera, ¿sí?, a otro nivel jerárquico, podríamos pensar, ¿y qué pasa, no es cierto?, con el conjunto de establecimientos en las distintas provincias, o sea, de lo que le pasa al país. Entonces ahí estaríamos analizando lo que es el sector agropecuario nacional
con respecto, ¿sí?, a la producción cría de ganado bovino. Y eso lo van a hacer no los estamentos provinciales, sino los estamentos nacionales. O sea, ¿qué pasa a nivel país con respecto a esto? ¿Está? ¿Sí? ¿Vamos? O sea, cada uno, ¿sí?, de este orden jerárquico, en realidad tiene un límite diferente. En el más sencillo, el límite era el cuerpo de la vaca. Es todo lo que le pasa a la vaca, ¿sí? Si ampliamos el límite, dijimos, vamos a ver qué es lo que le pasa al rodeo. Si ampliamos el límite, vamos a ver lo que le pasa al establecimiento. Si ampliamos el límite, vamos a ver lo que pasa en la provincia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está? ¿Está? Profe. Sí, sí, profe. Bueno, o sea, un poco lo estábamos comentando, los sistemas productivos agropecuarios lo que van a hacer es tener productos del sector agropecuario. Y esos productos dependen, ¿no es cierto?, obviamente, de qué color el caballo blanco de San Martín, de la actividad productiva que estemos hablando. Por ejemplo, como producto, leche en la actividad tambo, los terneros van a ser el producto en la actividad cría, los reproductores en las cabañas, los vegetales hortícolas, ¿no es cierto?, en la producción hortícola, ¿no es cierto?, en las huertas, en la producción agrícola, los granos, por ejemplo, en la apícola, la miel o cualquier otro producto, ¿no es cierto?, de la producción apícola, de lo que es la actividad forestal, va a ser la madera u otros productos y así otros u otros y otros. Ahora, ya vimos lo que es el concepto de sistema y vimos, ¿no es cierto?, lo que son los productos de las actividades productivas en los establecimientos agropecuarios. Ahora, vamos a tratar de aplicar estos conceptos generales ahora a un sistema productivo agropecuario. ¿Sí? Lo mismo. ¿Cuáles son estos elementos? Tienen un objetivo. El objetivo es justamente aquello que yo me propongo obtener en ese sistema productivo. ¿Está? Tengo que tener bien en claro qué es lo que yo quiero obtener. ¿Sí? Todos los sistemas, dijimos, tienen una frontera o límite. Ese orden jerárquico que recién estuvimos viendo para analizar ese sistema productivo, bueno, tienen una frontera o límite. Esto es muy importante, ¿no es cierto?, determinarlo. ¿Por qué? Porque el límite es justamente lo que me está definiendo qué es lo que está dentro de ese sistema que yo me propongo analizar y qué es lo que está fuera de ese sistema. Tienen un contexto. El contexto, conceptualmente, es todo el entorno en donde funciona ese sistema productivo. ¿Está? ¿Se entiende? O sea, todo eso que está afuera no son parte del sistema, pero es importante tenerlos en cuenta. ¿Por qué? Porque todos esos elementos contextuales, los que están afuera, influyen sobre el sistema. ¿Está? Vamos a poner después algunos ejemplos. Pero por estar afuera del sistema, yo, dentro del sistema, no los puedo modificar. ¿Está claro el concepto? ¿Eh? Sí. ¿Sí? Para eso me fijé el límite. ¿Qué es lo que yo quiero analizar? ¿Hasta dónde llega la frontera o límite? Una vez que yo tengo bien claro eso me está determinando lo que está adentro y lo que está afuera. Y si está afuera, yo desde adentro del sistema no lo puedo modificar, pero los tengo que tener en cuenta porque son elementos que me afectan a mí, me afectan al sistema que estoy tratando. ¿Está? Tiene componentes, ¿sí?
que son estos elementos, factores, variables, etcétera, que genéricamente le decimos componentes, cada uno de los planetas del sistema solar. ¿Está? Y son justamente aquellos aspectos que aparecen que están relacionados entre sí y que forman parte justamente del sistema. Los tengo que saber individualizar. ¿Por qué los tengo que saber individualizar? Porque están relacionados entre sí. Y esas relaciones que se establecen entre sí es el punto E, a la cual llamamos que son las interacciones entre componentes del sistema. Estas interacciones del componente del sistema es lo mismo que yo recién les expliqué del tema Tierra-Luna, ¿sí? Una modificación en la cuestión de la órbita de la Luna, lo que va a hacer es una modificación en la órbita de la Tierra. Y la modificación de la órbita de la Tierra va a producir una modificación en la órbita del resto de los planetas. Esa es la relación que hay entre componentes y esas son las interacciones. Si yo cambio esto seguramente me va a modificar o me va a impactar en otro componente. ¿Se entiende? ¿Eh? Sí, profe. También, como estamos hablando, ¿sí? En general de sistemas productivos, bueno, lo ideal sería que todo, ¿no es cierto?, salga, se genere, ¿sí? Por obra y gracia dentro de ese sistema productivo. No es así. Lo que necesitan normalmente es tener un flujo de ingreso de los elementos que hacen falta para que el sistema funcione. A eso le llamamos insumos. ¿Sí? Por lo tanto, los insumos son elementos que están fuera del sistema, no pertenecen al sistema, pero son necesarios incluirlos para que el sistema funcione. ¿Está? ¿Se entiende? Como estamos hablando de sistemas productivos, dijimos se obtienen productos. Ahora, tenemos que tener bien en claro cuál es el objetivo del sistema, porque eso nos va a definir el tipo de productos que debemos obtener. Por eso los productos, ¿sí? O el producto, en realidad es el resultado esperado de la operación del funcionamiento del sistema. El sistema me tiene que dar esos productos. También puede ser que el sistema me genere subproductos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un producto y un subproducto? El que el producto era el resultado del funcionamiento del sistema hacia lo cual apunta, ¿sí? En cambio, el subproducto es algo que en realidad se obtiene en el sistema, ¿sí? Pero que no es el objetivo del sistema. O sea, es algo útil que el producto, que el sistema da, que va a salir del sistema, ¿sí? Pero que en realidad no es el objetivo de producción. ¿Se entiende? Después vamos a ver bien aplicado, ¿no es cierto?, en ejemplos concretos, pero el concepto se debe entender, ¿no es cierto?, de esta forma. Bueno, a modo de ejemplo, ¿sí? Esto está en el texto número 3, en la página 64. Dentro de lo que son las características del sistema agropecuario, cría, pero ¿cría de qué? Cría de ganado bovino, ¿sí? El objetivo sería ¿cuál? Obtener crías a partir de un plantel de madres. Las madres, ¿no es cierto?, pueden ser conejos, vacunas, etcétera. Bueno, en este caso estamos hablando de ganado bovino, o sea, de vacunos, ¿sí? Y la obtención final, ¿no es cierto? El objetivo final es la producción de carne. En ese caso, de un sistema de cría de ganado vacuno, tenemos el ganado vacuno que va a estar organizado en diferentes rodeos. Es algo parecido a lo que explicó el médico, ¿no es cierto?, Carulo, con respecto a los rodeos que hay en el tambo. O sea, va a haber vacas madres, va a haber toros,
va a haber terneros, ternera, y a medida que vayan creciendo y se vayan desarrollando, vaquillonas, ¿sí? Y después va a entrar, ¿no es cierto?, lo que es la etapa de la cruza para que después, ¿no es cierto?, tengan cría, sean vacas y así sucesivamente. Ahora, un elemento que habíamos comentado, ¿no es cierto?, en unas diapositivas anteriores, que era la velocidad biológica de ese sistema productivo, ¿sí? Es, por ejemplo, en este caso, este, eh, en este sistema, ¿sí? Esa velocidad que se va a dar, ¿no es cierto?, en este proceso biológico de producción de ternero es que si todo sale bien, con ese objetivo de tener un ternero por vaca al año, ¿sí? Es que el proceso, ¿no es cierto?, de gestación va a ser de 9 meses. Y esto implica que una vez que se produce el parto, esa unidad que es la vaca, la madre, va a necesitar de 1 a 3 meses para recuperarse fisiológicamente, para que después pueda volverse a cruzar, para que después vuelva a entrar en el proceso de gestación. O sea, esta velocidad de la cual estamos hablando, ¿sí? En el mejor de los casos, ese es el objetivo nuestro, es, por ejemplo, tener un ternero por vaca al año. ¿Por qué? Porque tenemos que sumar los 9 meses de gestación más el periodo, ¿no es cierto?, de recuperación. ¿Está? ¿Esto qué quiere decir? Que biológicamente este ganado, esta actividad, ¿no es cierto?, con este ganado vacuno, no podemos ponernos como objetivo obtener 2 o 3 terneros por vaca al año. ¿Está? Ahora, ¿cuáles son parte del resto de esos otros componentes que intervienen en este establecimiento agropecuario? Eh, Todos van a tener alambrado, un alambrado perimetral, todos van a estar, ¿no es cierto?, divididos, ¿no es cierto?, en potreros, va a haber lugares a donde van a ir a beber el ganado, o sea, las aguadas, van a tener bretes, corrales, va a haber balanza. Vamos a tener un sector, ¿no es cierto?, el sector predominante donde van a estar las pasturas, al igual que ustedes fueron al tambo, ¿no es cierto? También van a tener que tener un manejo sanitario, entre comillas, un plan sanitario, el manejo general, que es un manejo reproductivo, el tema, ¿no es cierto?, de el manejo específico de el tiempo que vamos a dejar que los terneros estén con las madres, el uso, ¿no es cierto?, de las pasturas, ¿no es cierto?, con respecto al manejo nutricional, el personal que va a estar afectado, ¿no es cierto?, en el establecimiento y, por último, ¿no es cierto?, esto que estuvimos comentando, el tema de la comercialización, ¿sí? ¿Qué características va a tener el mercado donde nosotros vamos a colocar ese producto? ¿Sí? Con respecto a la salida, los destinos, ¿sí?, de los terneros, las vacas de descartes, etcétera. Profe, perdón, una Sí, consulta. ¿Qué serían las vacas de descarte? las vacas de descarte es el ejemplo, ¿no es cierto?, similar a lo que estuvimos viendo en el encuentro anterior con las vacas de tambo, ¿sí? Las vacas en el tambo están in eternum hasta que se mueren ahí en el establecimiento, o en realidad tienen un periodo en el cual, entre comillas, ¿sí?, ya se les da de baja. Darles de baja significa que tienen que salir de ese sistema productivo. Las Tienen vacas, un periodo sí. hasta una cierta edad. No me acuerdo bien, creo que eran algo 9 años, me parece, o una cosa así, o siete, Bueno, una cosa. independientemente de cuántos años, ¿sí?, o de cuántos meses, el concepto es que no van a quedarse ahí hasta que se mueran de viejitas. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. ¿Por qué? ¿Por qué no las podemos dejar hasta que se mueran de viejitas ahí adentro? Y por Porque, algunas se pueden lastimar, pueden tener enfermedades, etcétera. no, porque hay un plan sanitario. Ah, claro. No, no queremos que se enfermen, ¿sí?
Pero Claro. ¿por qué? ¿Por qué se Porque nos... aparte tenemos otro ingreso, antes de perderlo todo, tenemos otro ingreso, reponemos con vacas nuevas. eh, Bueno, pero ¿para qué venderla si ya nos encariñamos con la vaquita vieja y sigamos teniéndola? Yo creo que si vos tenés una vaca en el Pero campo dejaría de que ser no, productiva, ¿no? Hay un punto donde ya pasa a ser un costo y no un beneficio, y creo que en ese momento es donde pasa a ser vaca de descarte, o cualquier otro animal que sea de descarte. Claro, pero ¿por qué, no es cierto, vos decís que Por la nos va a rentabilidad que tiene el representar un animal. Sí. costo? ¿Eh? yo creo que si tenés una vaca en el campo te come el pasto y no deja que otra vaca lo aproveche. Claro, y aparte va a seguir dando, como Gustavo dijo, la misma cantidad de leche, ¿no es cierto?, por parto. no, ya no es productivo. ¿No? No. Entonces, eso ya nos empieza a representar un costo. Está ocupando un lugar, pisotea, come y produce poco. Y muy probablemente, por la edad fisiológica que va teniendo, tampoco se quede preñada. Entonces, vamos a tratar de que se preñe y no va a quedar preñada y sigue estando ahí y sigue comiendo y sigue pisoteando y no da leche y sigue estando ahí y sigue estando ahí y ocupa ese lugar. Entonces, económicamente, ¿no es cierto? Ya no es conveniente que ese animal siga en ese sistema productivo. Si nos encariñamos, sí, pero ya no lo estamos viendo con una visión de sistema productivo. Claro, aparte por ahí si la querés vender pierde mucho valor. Entonces, eso ya en ese sistema productivo, entre comillas, no nos sirve porque nos da pérdida. Entonces es momento de sacar ese individuo, de sacar ese animal para que ese lugar que ocupa, que coma, etcétera, etcétera, lo esté ocupando ahora otra unidad, ¿sí? Productiva. ¿Está? Y en ese momento, ¿qué hacemos? Sale. Sí, Silvia. No se te escucha, Silvia. No sé por qué. No, no se No escucha. estás muteada, pero no se te escucha. Pero la Algo de los mímica sale bien, auriculares, ¿eh? Ojo. capaz que algo de los auriculares, porque hoy te funcionaba bien. Sí. Si querés, No, escribilo. para mí está Si haciendo era así, cortito, mira. escribilo. No, para mí está haciendo así, mira. Bueno, a ver si escribe Silvia. Pero a lo que vamos, o sea, conceptualmente decimos, no, no la podemos seguir teniendo ahí, manteniéndola en un sistema productivo. ¿Está? Por eso tiene que salir. Y eso es a lo que se refiere, ¿no es cierto?, ese último punto ahí, vacas descarte. O sea, cuando ya no podemos obtener lo que queremos obtener de esas unidades productivas individuales que son cada animal. ¿Eh? ¿Se entiende? Sí, 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 profe. profe. Bueno, no alcancé a leer si Silvia escribió algo. ¿No? Bueno, No, no, Mauricio. bueno, Profe, una pregunta. sí, Con respecto a la vaca de descarte. sí. ¿Solo ocurre en el tambo? No, ¿Qué pensás vos? Por ejemplo, aplicándolo al ejemplo este que estuvimos viendo de cría, que en realidad tiene que dar el objetivo que es un ternero un ternero de cría al año por vaca. Claro, teniendo ¿Sí? el objetivo, sí. Ese es el objetivo que nos planteamos. Claro, claro, no. Y eso lo vamos a seguir teniendo, ¿no es cierto? In eternum, hasta que No, la veamos a la vaca con el bastoncito. claro, no, no. No, no. O sea, en general podemos ir asumiendo que cada una de estas unidades productivas de estos animales, ya sea una vaca, una oveja, un caballo, ¿sí? Una colmena, o sea, una gallina, ¿sí? Una gallina que pone huevos,
podemos asumir que cada uno de estos individuos, de cada una de estas unidades productivas, va a tener un periodo útil en función del objetivo que nos planteemos. ¿Está? Sí, Y que va a llegar un momento, no sabemos cuándo, pero va a llegar un momento que su desgaste fisiológico, va a hacer que no obtengamos el objetivo que nos habíamos planteado. ¿Sí? claro, claro. Sí, dependiendo del objetivo. Claro, sigue dependiendo del objetivo. Si nosotros de nuevo cambiamos el objetivo productivo y nos encariñamos, y sí, la vamos a tener hasta que se muera, Claro, sí. pero ya cambiamos el objetivo. Sí, sí, sí. Sí, Perfecto. Jackie. No, lo que quería decir que también a veces se habla en algunos establecimientos de descarte y no necesariamente es por una cuestión de edad, o que ya no vaya a servir más. No sirve más en ese sistema para los objetivos que tiene ese productor en ese lugar. Pero bueno, capaz que los mareo un poquito si sigo con esto, pero era para aclarar eso nada más. A veces es la vida útil, a veces se mide en años, a veces se mide en cantidad de partos. Este, bueno, hay diferentes indicadores. Claro. Por eso de nuevo volvemos al objetivo. ¿Cuál es el objetivo que nos pusimos? Claro. Que es obtener eso que nos habíamos propuesto. ¿Sí? Y ampliando un poco lo que aporta Jackie, lo que para uno, ¿sí? Ya es un, entre comillas, un descarte, para otro a lo mejor es el insumo que necesita para su otra actividad. ¿Está? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el otro tiene otro objetivo diferente al nuestro. Bueno, en el caso este que estábamos hablando es tener un ternero, ¿no es cierto?, por vaca al año, la frontera o límite de qué cosa? Del establecimiento agropecuario. ¿Está? Del establecimiento agropecuario. El establecimiento agropecuario tiene una superficie X, pero es esa superficie. Y esa superficie está demarcada por un alambrado. Lo que está del alambre para acá es mío, lo que está del alambre para allá no es mío. ¿Sí? ¿Está? Tiene ese alambre perimetral, ¿sí? Me dice que de ahí para adentro es el sistema que yo estoy manejando. Pero como del alambre para allá no es mío, yo no puedo intervenir en forma directa. Por lo tanto, ¿sí? De ahí para afuera es parte de lo que es el contexto. Y parte de lo que es el contexto está dado por el clima, diferentes regiones, diferente clima, diferente suelo, diferentes establecimientos agropecuarios, el estado, ¿no es cierto?, de la red vial. Imaginemos, ¿no es cierto?, que queremos obtener un producto que tiene que salir, tiene que tener una salida continua, constante, y no hay una red vial, hay algo que no funciona. ¿Está? Esa red vial es la que me permite el ingreso de los insumos, la salida de productos y subproductos, la distancia. De nuevo volvemos al tema mercado. Los productos los tenemos que volcar y los subproductos también los tenemos que volcar en un mercado. La cuestión, lo que recién dijimos, la cuestión de los precios relativos. Ningún establecimiento agropecuario fija el precio de su producto en el sector agropecuario. Eso es el producto de la compulsa de la oferta y demanda de ese producto en un sistema más grande. ¿Está? Bueno, para este ejemplo, los componentes, o sea, eso que está adentro del alambre perimetral, que es en donde yo estoy y yo estoy manejando eso. ¿Está? Está, obviamente, el ganado, ¿no es cierto?, bovino. Adentro que está, está lo que come, ¿no es cierto?, el ganado bovino, por ejemplo, las pasturas. ¿Qué más hay ahí adentro? Las maquinarias y las instalaciones, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con maquinarias e instalaciones. Está el tema del personal y hay otro componente, ¿no es cierto? Otro atributo del sistema que dijimos es que los componentes están relacionados.
Y esas relaciones están dadas justamente por las interacciones entre los componentes. O sea, cómo se relaciona el tema, por ejemplo, rodeo con las pasturas, o pasturas con personal, o pasturas con maquinaria e instalaciones. ¿Y esto qué era? Recién dijimos, si yo modifico, ¿sí? Modifico la órbita de la Luna sobre la Tierra. Si modifico la órbita de la Luna, se va a modificar la órbita de la Tierra. O sea, si yo modifico uno de estos componentes, seguramente me va a impactar, ya sea para bien o para mal, en otro u otros componentes. ¿Eh? El tema de los insumos, y acá podemos poner ejemplos, ¿no es cierto?, más concretos. El tema del combustible. El combustible no se produce dentro del establecimiento, pero es necesario para el funcionamiento. Las semillas, probablemente se puede establecer un sistema, ¿no es cierto?, de resiembra natural de la pastura que tengamos, pero el inicio se da, ¿no es cierto?, a través de la compra y a lo mejor la mejora y el mantenimiento de las pasturas hace falta resembrar a través de semillas que entran de afuera. El tema sanitario, que son las vacunas, los productos veterinarios en general, los productos agroquímicos en general. No dejemos de lado, ¿no es cierto?, a los profesionales, el veterinario y el ingeniero agrónomo, lo que Gustavo Carulo decía, los dos nos encontramos en la boca de la vaca, ¿sí? Y como son establecimientos que tienen un objetivo, ¿no es cierto?, económico. ¿Por qué? Porque los productos se van a colocar en un mercado, ¿sí? Va a hacer falta el tema de otro profesional, un contador, para que lleve la contabilidad del establecimiento. Otro de los aspectos, ¿no es cierto?, de los atributos que habíamos visto eran los productos, en este caso del sistema productivo, ¿sí? Cría era tener un ternero o ternera al año por vaca y la pregunta es si teníamos subproductos. Y en este caso, tanto los terneros como las terneras son viables, ¿no es cierto?, compatibles para lo que es el objetivo del producto, pero tenemos, ¿no es cierto?, las vacas de descarte, que en realidad no son objetivo de producción nuestro. Eso se va a ir dando naturalmente en ese sistema productivo. Y como dijimos, como no van a cumplir con el objetivo, entonces esos animales de descarte no se van a quedar en el sistema productivo, van a tener que salir. Y van a salir no como el objetivo que nosotros nos habíamos puesto, que era obtener los terneros y las terneras, sino que va a ser un subproducto. ¿Está? Bueno, y llegamos, ¿no es cierto?, al tema del tambo, que es lo que estuvimos, estuvimos viendo en el encuentro pasado. ¿Eh? Vamos a ver, ¿sí? Vamos a tratar de aplicar estos conceptos, ¿sí?, de los atributos que caracterizan al sistema productivo tambo, ¿sí? Pero el tambo de la universidad, que es del cual tuvieron la disertación de Gustavo en el encuentro anterior. ¿Está? ¿Se entiende? O sea, no vamos a describir la actividad tambo. Lo que vamos a hacer es aplicar estos conceptos de los atributos que caracterizan, ¿sí?, a ese establecimiento productivo tambo, que es el de la universidad. Entonces, para ello, ¿no es cierto?, lo que les proponemos es que vamos a trabajar en grupo, en donde van a tener que fijar cuál es el objetivo, cuál es el límite, qué componentes del sistema ustedes identifican, cuáles son los insumos que ustedes imaginan o, aparte de lo que ya Gustavo Carulo dio, y cuáles son los productos y eventualmente los subproductos que hay en el tambo, en el sistema productivo tambo de la universidad. ¿Eh? A ver, voy a dejar de compartir. No.
Ahí estamos. Ahora sí. Ahora sí. ¿Susana está por ahí? Perdón, estoy. Parece que no, pero estoy. La cuestión es si llegaron a todos a copiar lo que tenían que hacer, ¿sí? ¿Qué atributos tenían que poner? ¿Copiaron todos? No, yo llegué hasta componentes de sistema, me Yo faltaron no, los profe. Bueno, últimos. anoten. Objetivo, Ahí. Sí. componentes, ¿sí? Insumos, límite, producto y subproducto. Empezamos por eso. Objetivo, límite, componentes, productos y subproductos. Por ahora les pedimos eso.